pueblo y el sentimiento que tienen los colombianos en general por este. A mí me corresponde dar una breve reseña histórica sobre uno de sus creadores, que es el señor Rafael Núñez. Entonces, Rafael Núñez nace en Cartagena de Indias, en Colombia, en el año de 1825 y muere en la misma ciudad en 1894. Es un político colombiano. Fue presidente de Colombia durante 4 periodos entre los años de 1880 a 1888. De niño fue un poco agraciado y tuvo una salud muy frágil, pero siendo quinceañero participó en la Guerra Civil de los Supremos en el año de 1840. El joven Núñez, recién graduado en leyes, inició sus labores como periodista fundando el diario La Democracia, de corte liberal radical. Más por conveniencia que por amor, se casó en 1851 con Dolores Gallego, con quien tuvo 2 hijos, a la par que continuaba lo que sería una brillante carrera política. A partir de su nombramiento como senador por Panamá, luchó contra los intereses individuales sin límites, por la separación entre la Iglesia y el Estado, y apoyó el nombramiento de los gobernadores por voto popular. Fue secretario de Gobierno, Guerra y Hacienda. Más tarde ocupó el cargo de director de Crédito Público y le correspondió llevar a cabo las reformas del presidente Mosquera contra la Iglesia. Pasó luego a la democracia y residió en Europa, separándose de hecho de su esposa e implicado en otra relación, la cual fue como la segunda señora que tuvo el señor Rafael Núñez. Años después se casaría con Soledad Román Polanco. En el viejo continente recibió la influencia del positivismo spenceriano, que le sirvió para reflexionar sobre la situación de crisis de Colombia y acuñar su famosa frase regeneración o catástrofe. Producto de su estancia en el extranjero, en los ensayos de crítica social de 1874, volcó su postura sobre los diferentes aspectos de la vida nacional, quien en la posteridad sería llamado como el filósofo del Cabrero o el máximo reformador político de Colombia. Entre 1876 y 1878 lideró a los liberales independientes, aglutinados en un movimiento de la regeneración, opuesto al decadente radicalismo, y cuando llegó a la presidencia de la República para gobernar en el periodo de 1880 a 1882, se consagró a efectuar los cambios que tanto había anhelado. Con la creación del Banco Nacional intentó romper la dependencia que tenía el Estado de las instituciones bancarias privadas. Anuló las autonomías que los radicales habían otorgado a las instituciones educativas, sustituyéndolas por un patronato otorgado por orden presidencial para la elección de rectores e instaurando rígidos reglamentos que prohibían la participación política de los estudiantes, lo que neutralizó en buena parte el poder de los radicales. Finalmente, en un lento proceso, fue sustituyendo la burocracia liberal por otra conservadora. La segunda administración de Núñez, entre el 84 y 1886, se vio afectada por la guerra civil, desatada por el radicalismo, quien intentó derrotar a los independistas y conservadores en los estados de Santander y Cundinamarca principalmente. Fulminantemente conjurada por el general Rafael Reyes, en el combate de la Humareda, esta guerra precipitó los hechos. Desde el balcón del palacio, Núñez pronunció su famosa frase, que fue: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Fundó entonces el Partido Nacional con amplias mayorías conservadoras y convocó un reducido consejo de delegatarios, orquestados por Núñez y Miguel Antonio Caro, para crear una nueva constitución. La nueva constitución eliminó el federalismo, creando la República de Colombia, fuertemente centralista y autoritaria. El poder presidencial fue fortalecido. El presidente tenía todo el poder de los nombramientos de todas las autoridades ejecutivas y administrativas de los departamentos, nombre que se dio a los antiguos estados y municipios. Se prolongó el periodo presidencial a 6 años, otorgándole al jefe del Ejecutivo amplias facultades en casos de conmoción interior, pudiendo en esos momentos suspender las garantías constitucionales y expedir sin trabas decretos legislativos. La religión católica pasó a ser un elemento esencial de la cohesión social, nombrando a Dios como fuente suprema de toda autoridad y sustituyendo la noción del pueblo del liberalismo. La religión católica, apostólica y romana fue establecida como la de la nación y de ella dependía la organización de la educación pública. La nueva constitución limitó además los derechos individuales, restableció la pena de muerte y restringió el voto a un sistema de electores, 1 por cada 1000 habitantes. La Constitución de 1886 fue el gran monumento a la gloria de Núñez,
Pese a las numerosas fallas y a las diferentes transformaciones que sufrió en sus 100 años de vigencia, cohesionó a un país disperso y permitió con la flexibilidad abarcar múltiples posibilidades a tal punto que los dos partidos la respetaron aún en los momentos de la más virulenta exacerbación. El tercer gobierno de Rafael Núñez, ejercido entre los años de 1886 y 1888, se destacó por la aprobación del concordato con la Santa Sede en 1887. Su último periodo presidencial, entre 1892 y 1898, fue ejercido por el vicepresidente Miguel Antonio Caro. Hombre de gran agudeza política, Rafael Núñez ejerció una enorme influencia en la historia colombiana de la segunda mitad del siglo XIX. Desde su retiro en la casona del Cabrero, con su amada Soledad, vio pasar los únicos años sosegados de su vida y ya no regresó a Bogotá. Murió el 18 de septiembre de 1894. Como poeta, Rafael Núñez fue un romántico tardío y escéptico. Su producción poética está contenida en los volúmenes Versos de 1885 y Poesías de 1889. Se le ha criticado que su producción literaria resulta en exceso discursiva, mucho más cercana a la prosa que a la poesía. En sus poemas se reconoce una actitud melancólica y escéptica frente a los problemas del existir. En su poema ¿Qué Saizji? Habla del corazón humano, órgano al que define como un laberinto sin límites ni fin. Las más conocidas y citadas de sus composiciones, además de la anterior, son Dulce Ignorancia, Sursum, Sócrates, Cantó a Moisés y Todavía. Paralelo en pesimismo a ¿Qué Saizji? Es otro poema titulado El Mar Muerto. Más interés que el prosista de Ensayos de Crítica Social de 1874 y la crisis económica de 1886 tiene el de su libro La Reforma Política de Colombia en el año de 1885. No se puede desdeñar en conjunto su producción periodística. También fundó y dirigió en Cartagena La Democracia, colaboró en la prensa de otros países, al principio con el seudónimo David Olmedo, y defendió siempre con gran habilidad la evolución de su ideología. Bueno, compañeros estudiantes de Derecho del primer semestre de la Universidad Inca de Colombia, espero que haya sido de un grato fruto esta breve reseña histórica que nos muestra la vida y obra del señor Rafael Núñez. Muchas gracias para todos, que tengan un feliz día.